Y bueno, Mauricio, vámonos a algunos temitas, unos chismecitos. Fíjate que vamos como siempre a arrancar con el dólar, peso, cómo se encuentra en este momento. El día de hoy, bueno, pues difícil ha sido el día. 18.96 pesos por dólar. ¿Por qué? Bueno, ya ya veíamos aquí, se había recuperado un poco, ¿no? Después de la caída el martes 18.62 y regresa a muy cercano a los 19 porque hoy lo que empezó en Estados Unidos ahora empezó a impactar en Europa, y es que hoy se anunció un desplome muy fuerte de uno de los grandes bancos estadounidenses, suizos, incluso mundiales, que se llama Credit Suisse, y que está al borde de la quiebra. Y si cae este banco, sí va a arrastrar a un montón de bancos europeos, y vamos a ver una gran recesión que va a arrancar ahora sí en Europa más que en Estados Unidos, producto también en gran medida por las sanciones en contra de Rusia. Pero bueno, vaya que este Credit Suisse sí está a punto de la quiebra. Se devaluó un 90 y tantos % su valor, y la verdad es que está realmente muy muy mal. Y este banco sí es un gigante, no es como es el Silicon Valley Bank, que es un banco pequeñito. Este sí está bastante grande. Sí, lo que sucedió en el caso de Credit Suisse es un poco la historia de Aeromar en cuanto a la capitalización. Lo que se esperaba es que un grupo inversionista le inyectara dinero a este banco. El anuncio se confirmó que no iba a darse el día de hoy, eso no iba a suceder, y esto es lo que provocó la caída en picada de las acciones del banco, y obviamente pues poniendo en riesgo la liquidez del mismo. Entonces, pues esto es lo que se ha venido acentuando en estas últimas horas, que se pues relaciona. Ya estamos ahorita en el escenario globalizado, ¿no? Ya sabemos que lo que sucede en un país puede afectar a los otros, y bueno, pues ahí sigue el efecto dominó. Y como dices tú, Nacho, en este caso, en el caso del Banco Europeo, pues ya sería, pues vamos a ver qué sucede, no sé si quiebra o no, pero bueno, sí ya se empieza a sentir ya este ambiente de incertidumbre ahora en esta parte del mundo. Bueno, vámonos ahorita a la línea. Tenemos al senador José Narro Céspedes, senador de Morena por Zacatecas. Y bueno, me da mucho gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Mucho gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Gusto saludarte, Chapucero, a ti y a toda la gente que ve este importante espacio de noticias, el Ganso Informativo. Así es, muchas gracias. Ajá, gracias, José. Senador, fíjese que, bueno, en los últimos días se ha mencionado mucho el tema internacional, en particular desde Estados Unidos, legisladores republicanos empezaron con esta loca idea de que es necesario que para controlar los cárteles criminales finalmente entren los militares estadounidenses. Y la verdad es que el Senado es, la Cámara encargada de las relaciones exteriores de nuestro país. Pasaron un punto de acuerdo, ¿no? Hace unos días, pero ¿qué más ha habido, Narro? Ha habido otras cosas. Va a haber, finalmente son legisladores estadounidenses los que están con esta loca idea. Otra respuesta más contundente, porque bueno, a pesar de que está ahí Marcelo Ebrard en Washington DC, pero ¿qué están haciendo el Senado en este momento sobre la situación? Bueno, el día de ayer se realizó la reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores con América del Norte y la Comisión de Relaciones Exteriores, donde la de América del Norte está presidida por la senadora Cruz Baker, que es una senadora del PAN. Ella presidió parte de la reunión, y en la Comisión de Relaciones Exteriores está Héctor Vasconcelos, que es el presidente de la comisión. Senador, espera tantito que ves que no se está escuchando, se escucha muy bajo el sonido. A ver, en lo que... regrésame a mí, sí, no se está escuchando. Sí, senador, es que ahorita se que escucha muy bajito y no se escucha nada. A ver si lo puedes subir. Bueno, senador, ahora sí ya lo corregimos. ¿Nos puede volver a repetir? Sí, bueno, comentarte, Chapucero, que el día de ayer hubo reunión de Comisiones Unidas de América del Norte, Relaciones Exteriores de América del Norte, y la Comisión de Relaciones Exteriores. La primera está presidida por la senadora Cruz Baker, que es una senadora de Baja California,
del Partido Acción Nacional, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores es Héctor Vasconcelos. Estuvimos los integrantes de las comisiones, se discutió este tema, se acordó hacer un solo documento porque se había presentado un borrador por parte de la senadora del PAN, y que este borrador se hiciera un nuevo documento donde se fuera mucho más contundente, que se explicara cómo está la situación de esta relación con Estados Unidos, de cuál es el problema que se presenta en Estados Unidos sobre el tema del fentanilo. Tenemos cerca de 100,000 muertes cada año por el fentanilo en Estados Unidos. Hay ciudades casi completas que están inundadas por zombies, por jóvenes que se han hecho adictos a este tipo de droga, y que lamentablemente es una droga que afecta gravemente el sistema nervioso y que mata a los que la consumen. Acordémonos que el fentanilo es un medicamento que es usado como anestesia en el tema de la medicina humana, y que cuando se pasa la dosis, pues genera problemas como los que se provoca a los consumidores de esta droga, y puede provocar la muerte prácticamente instantánea. Entonces, Estados Unidos es un gran problema de fentanilo, de consumo de fentanilo. Hay un crecimiento exponencial de las drogas en Estados Unidos, como también Estados Unidos es el principal proveedor en el mundo de las armas, es el principal productor de armas en el mundo. Lamentablemente una parte de esas armas vienen a México y son usadas por la delincuencia organizada prácticamente contra la población civil que está en estado de indefensión en lo fundamental. Entonces, en Estados Unidos también tenemos un crecimiento exponencial del consumo de las drogas, y no vemos que los Estados Unidos actúen con responsabilidad y actúen para buscar enfrentar y frenar este gran problema que se tiene en Estados Unidos. También tenemos el problema de que, pues es claro que en Estados Unidos, para que se distribuya esa droga, pues seguramente hay carteles en Estados Unidos, prácticamente son los jefes de jefes, porque los carteles mexicanos dependen de los carteles de Estados Unidos. Como se ha incrementado el consumo de la droga, los precios de la droga se han incrementado, y eso arroja muchas ganancias para los grupos de la delincuencia organizada. Entendemos que fundamentalmente el fentanilo en México llega por la vía del Pacífico, porque viene de Asia, y ya hay laboratorios importantes con los precursores de este producto, fundamentalmente lo que es Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Sonora, toda la parte costera hacia el Pacífico de México. Y una parte importante de esa droga, pues es droga que pasa hacia los Estados Unidos y es consumida en Estados Unidos, pero aparte Estados Unidos también tiene mecanismos para que la droga le llegue directamente a través fundamentalmente del Pacífico de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene un gran problema por el consumo. En México se ha emprendido una campaña desde la primaria y la secundaria, en todas las escuelas, en todo el sistema educativo nacional, para alertar a los jóvenes sobre la importancia de no consumir este tipo de sustancias que generan efectos negativos, sobre todo en nuestros jóvenes, una gran dependencia, una gran decadencia de ellos, y la muerte prácticamente repentina de muchos de los usuarios de este tipo de drogas. Entonces, era muy importante para nosotros que se explicara este problema, donde prácticamente Estados Unidos no hace gran cosa para combatir este gran problema que tienen ellos, y hay que recordar que ellos empezaron a ser los promotores de la droga, porque la usaban precisamente para sus soldados en la Segunda Guerra Mundial, la usaban en la guerra con Vietnam, la usaron posteriormente en la guerra con Corea, y que muchos de los soldados que anduvieran en Corea y en Vietnam volvieron adictos a Estados Unidos, y una parte importante de la población de Estados Unidos es una población adictiva, es una población que es adicta a las drogas en Estados Unidos. Y que bueno, en México hemos buscado combatir el consumo a partir de toda una campaña de sensibilización y de preparación y de conciencia en nuestros jóvenes, para evitar que estos
que estas drogas perjudiquen a nuestras juventudes y a nuestra población. Entonces, ayer se acordó que se iba a escribir un punto de acuerdo donde también se pusiera este tema de las armas como un tema importante, que era necesario que Estados Unidos también parara el tema de las armas. Hoy sale publicado, desde ayer Biden sacó un decreto para empezar a congelar, para empezar a frenar este tema de la venta de armas prácticamente sin requisitos y prácticamente a la venta de cualquier persona que las necesitara, y muchas de estas armas son usadas por los carteles mexicanos. Entonces, bueno, pues comentar que se planteó también rechazar ese tipo de declaraciones injerencistas, intervencionistas en nuestro país. No atienden sus problemas. Siempre Estados Unidos ha buscado echarle la culpa a los vecinos o a los demás de los problemas que tiene. Por eso es importante que entendamos que el problema lo tiene Estados Unidos, y lo tiene porque Estados Unidos no se ha aplicado a buscar darle una solución a este gran problema de consumo de drogas, y también al problema de que se ha convertido Estados Unidos en el principal proveedor de armas para la delincuencia organizada en el mundo. 65-70% de las armas que son usadas en México por la delincuencia organizada son armas que se producen en las armerías de Estados Unidos. Entonces, es muy importante que enfrentemos este tema de la violencia por sus causas. En México se ha logrado detener una cantidad muy importante, se habla de más de 6 toneladas de fentanilo. Acordemos que 1 kilo de fentanilo alcanza para 1 millón de dosis. Hablaremos de 6 o 7 toneladas que han sido detenidas en México, de millones y millones de dosis que se han evitado que lleguen a los consumidores finales y que sigan provocando estas muertes que tanto le preocupan al resto del mundo, y a México también, a nuestro país. Entonces nosotros estamos actuando. Se planteó hacer un documento, que el documento se turnara a la Junta de Coordinación Política para buscar un acuerdo entre todos los partidos políticos, y que hiciera un procedimiento enérgico para condenar esta actitud de falta de respeto, de provocadora, injerencista e intervencionista de estos dos congresistas norteamericanos hacia nuestro país. Bueno, creo que se va a hacer en estos próximos días. Probablemente hoy salga ya el pronunciamiento del Senado de la República sobre este importante tema. Hoy se tuvo una reunión de la Comisión de América del Norte con el responsable, el director de América del Norte de la Cancillería, y se explicó por parte de la Cancillería cómo está el problema, este problema con Estados Unidos, el problema de las drogas, el problema de las armas hacia Estados Unidos, el tema de los migrantes también, que también es importante señalar. Y bueno, hoy propusimos nosotros que era importante que una delegación de congresistas mexicanos fuéramos a Estados Unidos a hablar con los congresistas de Estados Unidos. Hay muchos congresistas amigos. Acordémonos que en Estados Unidos, por lo menos en la Cámara de Representantes, hay cerca de 50 integrantes del caucus hispano. O sea, hay 50 representantes en el Congreso norteamericano de origen mexicano, de origen hispano, que son aliados nuestros en lo fundamental. Y hay que también decir que muchos demócratas y algunos republicanos son amigos de México y están en contra de este tipo de declaraciones provocadoras que han hecho algunos congresistas de Estados Unidos. Que son, ¿Y cuándo se irían en este viaje, José Narro, a Estados Unidos, sus senadores, supongo también diputados federales? ¿Ya tienen alguna fecha? Se piensa que en alrededor de unos 10, 12 días iríamos tanto a la Cámara de Representantes de Estados Unidos como al Senado de Estados Unidos, y también a visitar a las cámaras de comercio, a las cámaras empresariales de Estados Unidos y a los diferentes grupos con los que se puede hacer una agenda en Estados Unidos. Es muy importante que los legisladores mexicanos vayamos a Estados Unidos a explicarles lo que estamos haciendo nosotros, y que también nos expliquen qué están haciendo ellos para combatir este gran problema que se presenta fundamentalmente por el incremento del consumo de los norteamericanos de este tipo de drogas. Y también este gran problema que se genera por la producción
de las armerías norteamericanas que están prácticamente en la frontera con México, en Arizona fundamentalmente, pero también en Texas, para frenar este tráfico de armas que tantas muertes ha ocasionado en México y en muchos países de América. José Narro, y fíjate que el presidente López Obrador propuso que pues evaluar con científicos y médicos la posibilidad de prohibir aquí en nuestro país el uso del fentanilo como analgésico. Y bueno, por lo tanto, declararlo completamente ilegal. Y esto, bueno, ya va a impedir que, bueno, se importe de una manera legalizada, porque es lo que pasa, ¿no? Se importa legalizada laboratorios fantasmas y ya lo meten por contrabando a Estados Unidos. Esto, fíjate que fue criticado por Lili Telles hace ratito, ¿no? Señala que esto, bueno, finalmente los pobres enfermos van a sufrir porque no van a tener fentanilo, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves la propuesta? Bueno, creo que había que tener un mayor control. Creo que ahorita el fentanilo es importante para el uso como anestesia que tiene en gran parte de las cirugías médicas que se realizan. Creo que lo que hay que fortalecer es el tema del control de este tipo de los precursores y de este tipo de productos. Creo que México debemos de endurecer nuestra política hacia este problema que se presenta con el tráfico y con el tema del fentanilo en México y también en Estados Unidos. En México, afortunadamente, todavía no hay una gran población consumidora de este tipo de drogas, pero bueno, empieza a crecer también el consumo en México y hay que pararlo. Había que revisar científicamente la propuesta del presidente, pues si es viable y posible y hay otros sustitutos de medicamentos, había que usarlos. Hay que recordar también que hay medicamentos que son usados para parar los efectos negativos del fentanilo. Cuando a un paciente se le está pasando la dosis de fentanilo, hay medicamentos que se utilizan para sacar de esa situación crítica a veces a los pacientes, y estos medicamentos tienen que ser autorizados. Actualmente no están autorizados. Tienen que ser autorizados para precisamente evitar las crisis y las muertes de fentanilo también en nuestro país. Entonces, hay medicamentos que evitan estos efectos negativos y que evitan estas muertes. Entonces, creo que es importante. Y estos medicamentos no están actualmente autorizados. Necesitamos que se autoricen y que se puedan usar más, de forma mucho más amplia en nuestro país para evitar que estas muertes se sigan reproduciendo en nuestro país, pero también en Estados Unidos. En México tenemos un gran despliegue de Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina. Hay combates permanentes, hay muchos integrantes de las Fuerzas Armadas que han fallecido en esta lucha, pero en Estados Unidos no vemos nada, no vemos que hagan nada. Creo que nuestra exigencia debe ser para que Estados Unidos actúe corresponsablemente ante este problema y tenga acciones que disminuyan este problema en su país y que atiendan ellos este problema que se presenta en su país, que no lo han atendido y que no lo atiendan. Entonces creo que es muy importante. Bien, senador, buenas tardes. Gusto en saludarlo por acá. Igualmente, Chapucero. Cambiando un poco de tema, senador, estamos a 3 días prácticamente de esta concentración en el Zócalo. Desde la Cámara de Diputados adelantó el coordinador parlamentario Ignacio Mier que incluso algunos legisladores iban a poner parte de su dieta para llevar a algunos ciudadanos que quisieran acompañar al presidente en este festejo. Tengo entendido que en el caso del Senado no se está manejando esta estrategia. Sin embargo, pues bueno, la pregunta es ¿cómo se van a organizar ustedes por allá para participar en este evento? Bueno, todavía no tenemos claro. El coordinador de Morena en el Senado lo que ha dicho es que él va a acudir, pero lamentablemente no hay un proceso organizativo para que los senadores tengamos condiciones para ir. Algunos senadores como nosotros, en lo personal, estamos convocando a nuestra gente. Yo soy dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, allí en el Monumento a la Revolución a las 2 de la tarde, para salir hacia el Zócalo y a las 5 de la tarde estar acompañando a nuestro presidente. Algunos senadores nos hemos empezado a organizar, estamos apoyando para que nuestra gente pueda ir al Zócalo, apoyándolos con vehículos, con la movilidad, con gasolinas, con transporte, para que la gente que así lo desee nos acompañe. Pero también decirte que mucha gente, dadas las distancias,
de provincia aquí en la Ciudad de México están planteando y estamos proponiendo también que nos movilicemos en los zócalos de los estados del país, en las plazas de armas. Entonces, en muchos estados la población se va a mover para apoyar esta cuarta transformación y para apoyar a nuestro presidente de la República, para que sigamos caminando juntos en este gran proyecto de la cuarta transformación en nuestro país. Hay un tema que finalmente es el que pues está generando mucha expectativa, que es lo que acaba de comentar, senador, el asunto de Ricardo Monreal, porque sería su primera aparición en un evento de este tipo desde hace un buen tiempo, porque bueno, él ha señalado que hay una campaña en contra suya y demás. Y muchos se preguntan si va a venir el abucheo. ¿Cómo ve este asunto con el coordinador parlamentario? Que bueno, sobra decir que ya sabemos que está siempre en esta polémica. Acordémonos del caso de Muñoz Ledo. Precisamente en aquella elección del 2000, cuando Muñoz Ledo se salió en aquel entonces del PRD, se hizo candidato del PAR y después él fue a un evento al Zócalo de la Ciudad de México, donde estaba Virgilio Cárdenas y estaba también Andrés Manuel, y cuando habló Muñoz Ledo, pues la gente lo abuchó, porque precisamente la gente no es tonta, la gente es lista, la gente sabe quiénes han estado traicionando este proyecto. Yo creo que ese es el problema que se puede presentar con el coordinador parlamentario de Morena. Creo que él debería revisar este tema de asistir o no asistir, pero es claro que habría el riesgo importante de que la población le reclame muchas de las opiniones que ha emitido, que muchas veces contrarias a lo que ha planteado nuestro propio presidente de la República. En cuanto a la aspiración de Monreal, porque se maneja la versión de que los aspirantes, ¿no?, las corcholatas, como se le dice, salgan de su cargo, ¿no?, o sea, renuncien. ¿Cuándo debería renunciar? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Porque bueno, pues ya los aspirantes están ya trabajando en su aspiración. En el caso del Senado, ¿cuándo cree que sería el mejor tiempo para esta renuncia? ¿Antes de las elecciones del Estado de México en Coahuila? ¿Después de las elecciones? ¿Cómo ven los tiempos allá en la bancada? Bueno, acordémonos que se ha dicho que la convocatoria del partido va a aparecer en la última quincena del mes de junio. Esto significaría que entonces empezaría el proceso interno de selección de candidatos. Sería entonces en ese momento cuando los aspirantes tendrían que renunciar para poder participar en una contienda interna en condiciones parejas, en condiciones de equidad y de igualdad. Ellos han estado pidiendo, algunos de los precandidatos o de las corcholatas, cuáles son las condiciones, cuáles son las reglas del juego para participar. Esas reglas se van a publicar cuando se publique la convocatoria, precisamente para definir el tema de las candidaturas. Yo espero que la segunda quincena de junio, al publicarse la convocatoria, vengan las reglas del juego. Yo creo que la población ve que es muy importante, o ve en forma muy importante, que hay dos aspirantes más fuertes. Hay un tercero que se está colocando, que es Adán Augusto, está Marcelo, está Claudia Sheinbaum, y ahora aparece también Adán Augusto en la propuesta. Y yo creo que entre los tres había que resolver en una encuesta pues quién es el que puede encabezar este proyecto para darle continuidad y seguir adelante en este gran proyecto de la cuarta transformación. Darle continuidad con cambios para poder seguir avanzando e ir construyendo ese México que los mexicanos, que todos queremos, un México con justicia, con derechos, con libertades, con vida democrática. Que es muy importante. Bueno, senador José Narro Céspedes, pues muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que vamos a estar muy atentos a la movilización el próximo sábado y bueno, supongo que nos los vamos a ver. Que tengan un muy buen día. Muy buenos días, invitamos a todo el mundo para que nos acompañe, a los que nos quieran acompañar del momento de la revolución a las 2 de la tarde, ahí vamos a salir hacia el Zócalo, la Ciudad de México, y en todo el país nos vamos a movilizar, nos convocamos a todos los compañeros a ocupar todas las plazas públicas del país en un gran apoyo a este gran movimiento de la Cuarta Transformación y como apoyo también a nuestro presidente para que sigamos empujando para adelante la necesidad de erradicar la impunidad, de acabar con la corrupción y de acabar con un sistema de privilegios y de impunidad que era el que reinaba en los gobiernos del PRI y del PAN en nuestro país. Los invitamos y los esperamos. Muchas Perfecto, gracias. Muchas gracias, senador, que tenga buen día.
Muy buenos días. Bueno, es el senador José Narro Céspedes de Zacatecas. Por cierto, él aspiró a ser gobernador, no llegó David Monreal. Y por eso, pues, al final sí conoce muy bien a estos, los Monreal. Bueno, Mauricio, pues ahí está, ¿no? Finalmente, bien dices, ¿no? Él dijo, Ricardo Monreal, que va a ir a la movilización. Acuérdense que la vez pasada se fue a España, y bueno, por eso ya no fue, ¿ok? Pero, pues, en esa movilización, pues, gritaban todos consignas a favor de López Obrador, y la otra consigna era en contra de Ricardo Monreal, ¿no? Entonces, pues ahora si se aparece ahí, caray, va a ser algo épico, honestamente, con cuidado. Sí, hay que ver cómo se aparece, porque a diferencia de la ocasión anterior, esta no es una marcha, esta es una concentración, y como nos decía Narro, bueno, cada uno tiene su propia estrategia, él estará marchando desde el Ángel, dijo, ¿no? Monumento a la Revolución. Pero realmente es una concentración. Si Ricardo Monreal decide llegar así como que de incógnito y nada más se mete a la zona, digamos, la VIP, donde van a estar los políticos, pues muchos no lo van a ver, ¿no? No le van a abuchar. Si decide él marchar, pues la historia puede ser muy distinta. Pues de esto va a depender, pero sí es un hecho que yo creo que es una realidad que podemos adelantar, que cuando muchos vean a Ricardo Monreal ahí en el Zócalo, pues le van a abuchar, sí. Por eso yo también le preguntaba a Narro, bueno, pues ¿cuándo se va a Monreal? O sea, ¿cuándo se tiene contemplado? Porque pues ya no tanto por lo que se ha acusado todos estos años de la traición, sino porque ya llegan los tiempos, él aspira a ser candidato y en esta aspiración todos tienen que dejar su cargo, incluyendo el propio Monreal.